Lectura del conflicto de los siglos, capítulo 6. Una estaca más iba a levantarse en Constanza. La sangre de otro mártir iba a testificar por la misma verdad. Jerónimo, al decir adiós a Hus, cuando éste partió para el concilio, le exhortó a ser valiente y firme, declarándole que si caía en algún peligro, él mismo acudiría en su ayuda. Al saber que el reformador se hallaba encarcelado, el fiel discípulo se dispuso inmediatamente a cumplir su promesa. Salió para Constanza con un solo compañero y sin proveerse de salvoconducto. Al llegar a la ciudad se convenció de que solo se había expuesto al peligro sin que le fuera posible hacer nada para liberar a Jos. Entonces huyó, pero fue arrestado en el camino y devuelto a la ciudad cargado de cadenas bajo la custodia de una compañía de soldados. En su primera comparecencia ante el concilio, sus esfuerzos para contestar a los cargos que le arrojaban se malograban entre los gritos: ¡a la hoguera con él! ¡A las llamas! Fue arrojado un calabozo, lo encarcelaron en una postura muy penosa y lo tuvieron a pan y agua. Después de algunos meses, las crueldades de su prisión causaron a Jerónimo una enfermedad que puso en peligro su vida, y sus enemigos, temiendo que se les escapase, lo trataron con menos severidad, aunque lo dejaron en la cárcel por un año. La muerte de Jos no tuvo el resultado que esperaban los papistas. La violación del salvoconducto que le había sido dado al reformador levantó una tempestad de indignación, y como medio más seguro, el concilio resolvió, en vez de quemar a Jerónimo, obligarlo, si fuera posible, a retractarse. Fue llevado ante el concilio y se le instó para que escogiera entre la retractación o la muerte en la hoguera. Haberle dado muerte al principio de su encarcelamiento hubiera sido un acto de misericordia en comparación con los terribles sufrimientos a los que lo sometieron. Pero después de esto, debilitado por su enfermedad y por los rigores de su prisión, detenido en aquellas mazmorras y sufriendo torturas y angustias, separado de sus amigos y abatido por la muerte de Jos, el ánimo de Jerónimo decayó y consistió en someterse al concilio. Se comprometió a adherirse a la fe católica y aceptó el auto de la asamblea que condenaba las doctrinas de Wycliffe y de Jos, exceptuando sin embargo las santas verdades que ellos enseñaron. Por medio de semejante expediente, Jerónimo trató de acallar la voz de su conciencia y librarse de la condena. Pero vuelto al calabozo, a solas consigo mismo, percibió la magnitud de lo que había hecho. Comparó el valor y la fidelidad de Hus con su propia retractación. Pensó en el divino maestro, a quien él había propuesto servir y que por causa suya sufrió la muerte en la cruz. Antes de su retractación, había hallado consuelo en medio de sus sufrimientos, seguro del favor de Dios, pero ahora el remordimiento y la duda torturaban su alma. Sabía que tendría que hacer otras retractaciones para vivir en paz con Roma. El sendero que empezaba a recorrer solo podía terminar en una completa apostasía. Resolvió no volver a negar al Señor para librarse de un breve periodo de sufrimiento. Pronto fue llevado otra vez al concilio, pues sus declaraciones no habían dejado satisfecho a los jueces. La sed de sangre despertada por la muerte de Jos reclamaba nuevas víctimas. Solo la completa abjuración podía salvar de la muerte al reformador, pero éste había resuelto confesar su fe y seguir hasta la hoguera a su hermano mártir. Abjuró de su anterior retractación y a punto de morir exigió que se le diera oportunidad para defenderse. Temiendo los prelados el efecto de sus palabras, insistieron de que él se limitara a afirmar o negar si eran ciertos los cargos que se le imputaban. Jerónimo protestó contra tal crueldad e injusticia. «Me habéis tenido encarcelado», dijo, «durante 340 días en una prisión horrible, en medio de inmundicias, en un sitio malsano y pestilente, y falto de todo en absoluto. Me traéis hoy ante vuestra presencia, y tras de haber prestado oído a mis acérrimos enemigos, os negáis a oírme. Si en verdad sois sabios, y si sois la luz del mundo, cuidaos de no pecar contra la justicia. En cuanto a mí, no soy más que un débil mortal. Mi vida es de poca importancia, y cuando os exhorto a no dar una sentencia injusta, hablo más por vosotros que por mí». Al final le concedieron a Jerónimo lo que pedía. Se arrodilló en presencia de sus jueces y pidió que el Espíritu Divino guiara sus pensamientos y le diese palabras para que nada de lo que iba a decir fuese contrario a la verdad e indigno a su maestro. En aquel día se cumplió en su favor la promesa del Señor a los primeros discípulos: «Ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía,
Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10, 28 al 20. Las palabras de Jerónimo produjeron sorpresa y admiración aún a sus enemigos. Por espacio de todo un año había estado encerrado en un calabozo, sin poder leer ni ver la luz siquiera, sufriendo físicamente a la vez que dominado por la terrible ansiedad mental, y no obstante, supo presentar sus argumentos con tanta claridad y con tanta fuerza como si hubiera podido estudiar constantemente. Llamó la atención de sus oyentes a la larga lista de santos varones que habían sido condenados por jueces injustos. En casi todas las generaciones hubo hombres que por más que procuraban levantar el nivel moral del pueblo de su época, eran despreciados y rechazados, pero en tiempos posteriores fueron reconocidos dignos de recibir honor. Cristo mismo fue condenado como malhechor por un tribunal inicuo. Al retractarse Jerónimo, había declarado justa la sentencia condenatoria que el concilio lanzara contra Jos, pero esta vez declaró que se arrepentía de ello y dio un valiente testimonio a la inocencia y la santidad del mártir. Jerónimo se expresó en estos términos: conocía a Juan Hus desde su niñez, era el hombre más excelente, justo y santo, pero no por eso dejó de ser condenado. Y ahora yo también estoy listo para morir. No retrocederé ante los tormentos que hayan preparado para mí mis enemigos, los testigos falsos, los cuales tendrán que ser llamados un día a cuentas por sus imposturas ante el gran Dios a quien nadie puede engañar.